Muy buenas tardes. Nuevamente aquí saludándolos con mucho gusto en este nuevo día, en el tercer día de este ciclo virtual de conferencias de especialistas en bovinos. Les damos la más cordial bienvenida y pues estamos muy contentos, muy satisfechos por la gran audiencia y pues la gran expectativa que ha presentado en todos los colegas y todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos. Voy a presentar al doctor José Alberto García Escalera, al cual agradecemos mucho su participación, su disposición para apoyarnos en este ciclo virtual de conferencias, y a MSD por ser patrocinador importante de este evento. El doctor José Alberto García Escalera es médico veterinario zootecnista con especialidad en producción animal en ganado lechero. Tiene maestría en ciencias en reproducción animal. Ha sido asesor en reproducción y salud en establos de ganado lechero y sistemas vaca-becerro. Ha trabajado como gerente técnico de biológicos y hormonales en la industria farmacéutica por más de 20 años. Ha dictado conferencias sobre reproducción y salud de hato en 12 países. Es gerente técnico para cuentas claves de MSD Salud Animal México. Ha sido reconocido y fue acreedor a la entrega de un reconocimiento a nivel global por MSD como el mejor técnico de ganado lechero. Muchas felicitaciones, José Alberto, por este merecido reconocimiento. Es un orgullo para nosotros como mexicanos y como veterinarios que tengamos colegas con ese gran nivel, con esa gran seriedad profesional y ahí ese gran reconocimiento. Enhorabuena y nuevamente te agradezco mucho tu participación en nuestra asociación para este ciclo de conferencias. Adelante, José Alberto. Bien, pues muchas gracias, doctor Fernando, por la presentación, a la asociación, el agradecimiento por la invitación y la oportunidad para charlar con ustedes esta tarde. La verdad que orgullo que se reúnan tantos veterinarios para revisar cuestiones técnicas. Es un gusto poder participar con ustedes esta tarde. Y bueno, estoy a la orden. Voy a iniciar la presentación de mi pantalla para poder arrancar. ¿Ahora se puede ver mi pantalla? Sí, ya podemos ver su pantalla. Perfecto. Bien, pues vamos a iniciar con este tema que para todos los apasionados de la reproducción hay dos cosas que siempre tenemos en la mente. La primera, preñar el mayor número de vacas posible de acuerdo a nuestro plan reproductivo en el establo. Y la otra, mantener esas gestaciones hasta su final. Creo que estas dos cosas son los que llevan a alcanzar el éxito reproductivo de las explotaciones ganaderas. Hoy vamos a estar hablando solamente de ganado lechero, pero en cualquier lugar donde haya una vaca, creo que estas dos pautas marcan el camino para alcanzar la eficiencia reproductiva. Bien, vamos a ver, lo cambió aquí. Esta es la agenda que tenemos para los próximos 45 minutos más o menos, para dar después paso a las preguntas y respuestas. Y miren, déjenme empezar hablando de eficiencia reproductiva. Sé que el tema del día de hoy que nos ocupará será la parte de interrupción de la gestación, el cómo evitarla, pero generalmente cuando tenemos un problema de interrupción de la gestación en un establo, la mayoría de las veces viene acompañada de otra falla reproductiva. Hoy estaremos hablando básicamente del aborto o la pérdida de la gestación, pero también es importante mencionar que hay otros factores ligados a la falla reproductiva en los establos. Y cuando hablamos de, ahora sí, la vuelta de la falla, lo que es la eficiencia reproductiva, sabemos que hay múltiples factores involucrados en ella. Hoy vamos a poner especial atención a la parte de salud, pero hay muchos otros factores involucrados, como es la nutrición. Hace algunos años empezamos a hablar mucho de confort y bienestar animal, que tiene una parte fundamental en la eficiencia reproductiva del ganado. Los programas, obviamente, de sincronización de la inseminación y de la ovulación que tenemos en los establos, el apego a estos programas,
El factor genético que con el nacimiento de la genómica sabemos la importancia que esto tiene en la transmisión de la habilidad reproductiva de las hijas, de los toros que tenemos, y cuando hacemos genómica a las madres, también en las madres, ¿sí? Y obviamente también la parte de salud en el posparto de las vacas. Como decía, hoy vamos a poner mayor atención a la parte de salud, que como veterinarios siempre tenemos una especial atracción por esta área. Cuando hablamos de eficiencia reproductiva, creo que lo que más lo resume es el intervalo entre partos. Y hoy estamos buscando un intervalo entre partos de alrededor de los 13 meses, que puede ir de los 12.5 a los 13.5 meses. Y que para conseguirlo hay otros indicadores o otros parámetros que se deben estar cumpliendo para poder alcanzar el objetivo de este intervalo entre partos. Los indicadores o parámetros promedio, hablando desde el punto de vista reproductivo para México, en el ganado lechero, son estos. Tal vez habrá explotaciones que ustedes manejan que tendrán parámetros diferentes, pero esto estoy haciendo un resumen, un promedio de los establos que yo visito con regularidad y que puedo obtener información. Si es solamente un promedio, entiendo que puede haber diferentes parámetros en los establos que ustedes trabajan. Y así tenemos que una tasa de concepción promedio para los servicios es del 35%, una tasa de preñez de alrededor del 20%, que luchamos para subirla cada vez más. Todos sabemos qué factores están involucrados para alcanzar una mejor tasa de preñez y luchamos para obtener una tasa mayor. Este 20% es anualizada. Sé que habrá meses en los que las cosas van muy bien y podemos superar con mucho este porcentaje, pero de manera anualizada y otra vez, como promedio, en México tendremos alrededor del 20%. Los días en leche, alrededor de 175, y miren, especialmente, perdón, que me apareció aquí un aviso, y especialmente lo que vamos a tener mayor atención, que es la tasa de abortos por año, que en México supera el 18%. Estoy hablando de todas las etapas de la gestación, ¿sí? Ahora bien, les decía que cuando hablamos de eficiencia reproductiva hay otros factores. Solo quiero hacer mención, porque como decía hace un momento, cuando hay interrupción de la gestación, en muchas ocasiones hay también alteración de otros parámetros, y solo para tener conciencia del impacto económico que la falla reproductiva tiene en los establos. Y así, por ejemplo, en este caso, el doctor de Vries, que es uno de los economistas en el área de ganadería lechera, señala que el costo por cada punto porcentual perdido en la fertilidad del hato tiene un costo de entre los 2 y 2.6 dólares por vaca por año. Que el costo de un día abierto varía entre 2 y 4 dólares dependiendo del momento, los días abiertos que tiene esta vaca en la explotación, ¿sí? Entonces, solo para tener el contexto, y que cuando una vaca nos aborta, hay que tener en cuenta que puede haber involucrados otras alteraciones que nos están impactando en el resto de los parámetros reproductivos en el hato, y que el impacto económico es mucho más grande. Por eso hay que hacer un análisis integral, 360 grados, para poder determinar la causa del aborto y reducir todas las pérdidas económicas. Ahora bien, si nos centramos en la parte del aborto, el mismo doctor de Vries señala que el costo promedio de un aborto del ganado lechero ronda alrededor de los 555 dólares, pero que dependiendo del estadio de la gestación de la vaca, el número de lactancia y otros factores, puede alcanzar un monto de hasta casi 1.300 dólares, ¿sí? Lo cual, pues, es un impacto muy fuerte para la economía de los establos cuando estamos teniendo interrupciones de la gestación. Ahora, ¿cuáles son los periodos y los porcentajes de pérdida de gestación en el ganado lechero? Sabemos que regularmente dividimos la gestación en 3/3 por cuestiones prácticas, ¿sí? Y que en cualquier momento podríamos tener una interrupción de la gestación. Pero los porcentajes varían. Miren, este es un resumen
Estamos viendo primero publicaciones de hace ya algunos años, ahora les voy a presentar información más actualizada, pero en esta lámina que estamos revisando, en donde se analizaron 4.296 preñeces, se establece un promedio de casi el 18% de interrupciones de la gestación. Acá quiero hacer notar que solamente la primera referencia del doctor Richard está analizando el periodo casi completo, ¿no? Desde los 30 días donde se realiza el diagnóstico de gestación hasta el parto. ¿Sí? El resto de las publicaciones están evaluando periodos mucho más cortos, prácticamente el primer tercio de la gestación, una vez que se realizó el diagnóstico de los animales y se dieron positivas, hasta los 90 días, 98 días que estamos viendo aquí, una de las funciones del doctor Vasconcelos, y evalúan la interrupción de la gestación. Pero en promedio en esta lámina se habla de casi el 18% de interrupción de la gestación. Datos más actualizados, en esta recopilación que hace el doctor Bailo en el 2016, donde evalúa resultados de 46 estudios, y de la interrupción de la gestación desde el día 32 en promedio, cuando se da el diagnóstico, ¿sí? Hasta los 60 días, otra vez como promedio, en donde evalúan casi 25,000 preñeces a partir del día 32, una vez que se diagnosticó por ultrasonido, y determinan que la pérdida de gestación ronda alrededor del 12% para estos primeros días o primer tercio de la gestación. ¿Sí? Pareciera que hemos avanzado un poco, porque si veíamos las publicaciones anteriores, por allá de los años 2001 hasta el 2006, pues hablaban del 17, casi 18%. ¿Sí? Parece ser que acá se ha avanzado un poquito, pero vamos a ver qué pasa en México, ¿sí? Porque estas son publicaciones principalmente basadas en datos de los Estados Unidos, y en un estudio que se realizó en México que involucró 26 lecherías grandes, al decir grandes, lecherías que tienen más de mil vacas lecheras en el 2016, y que donde se evaluaron casi 62.500 preñeces en el periodo del día 43, donde se da la positividad de la vaca preñada, hasta el día 260, considerando que a partir de ahí podría ser un parto prematuro, ¿sí? Solo para clasificarlo como abortos. Y en este estudio se encuentra que la interrupción de la gestación tiene un rango que va desde el 18 hasta el 27%. Sí, un número bastante fuerte que nos deja ver que hay grandes oportunidades para trabajar en la reducción de las pérdidas de gestación en los establos lecheros en México. Ahora, ¿cuáles son las causas frecuentes que causan esta pérdida de gestación en el ganado lechero? Son muchas las causas. Pongo en rojo las dos primeras porque como veterinarios, cuando tenemos problemas de aborto en un establo, lo primero que se nos viene a la mente son problemas infecciosos, ¿sí? Es lo primero que pensamos y corremos a hacer diagnóstico y muestras de laboratorio. Sin embargo, hay una gama mucho más amplia de causas que pueden causar la interrupción de la gestación en la vaca en cualquier momento después de que se ha dado la concepción. Incluso antes de que se realice el diagnóstico de gestación, puede haber interrupción de la gestación por algunas de estas causas que estamos viendo en la pantalla. Y si revisamos algo de que para la zona de la laguna es muy inquietante, como son las condiciones medioambientales, vamos a ver que las condiciones climatológicas y específicamente el estrés calórico, sabemos desde hace mucho tiempo que tiene un efecto detrimental en las primeras etapas del desarrollo embrionario, entre los días 1 al 3er día, hasta llegar al estadio de una mórula muy joven, una mórula temprana. Hace tiempo que sabemos que tiene un efecto detrimental en su desarrollo y que tiene muchas probabilidades de interrumpir esta gestación en la vaca, y lo vemos claramente en la época de verano, en nuestra zona, en donde
inseminamos a nuestras vacas y regresan a estro, y si bien es cierto que puede también tener efecto en el desarrollo folicular, muchas de estas vacas realmente lograron concebir, pero perderán la gestación de manera muy temprana y retornarán a un nuevo estro en un intervalo regular, porque aún no había señales de reconocimiento materno de la gestación. Pero no solamente afecta a los embriones en las primeras etapas de desarrollo. En esta lámina estamos viendo un útero prellado y si hablamos que el de reconocido materno se da alrededor de los 17, 18 días después de la concepción y vemos un dibujo esquematizando un útero prellado en donde el embrión producirá interferón tau que bloqueará la producción de prostaglandinas y mantendrá la supervivencia del cuerpo lúteo para mantener la gestación en la vaca. Pero hay reportes que señalan que el estrés calórico disminuye el desarrollo de este embrión, es decir, se evalúa a través del peso de este embrión y lo reduce de manera significativa en los primeros 17 días de desarrollo, tiempo en el que el embrión está creciendo, desarrollando la capacidad para producir interferón tau y por tanto va a tener una reducción significativa, señala este autor, hasta de un 71% en la cantidad de interferón tau producido, lo que seguramente permitirá el incremento de las prostaglandinas, la destrucción del cuerpo lúteo y que esta vaca regrese a un calor nuevamente, aun cuando había tenido una concepción previa. Bien, ahora, ¿cuál es el impacto del estrés calórico, o para ser más específicos, del índice de temperatura y humedad? ¿Sí? Acá sabemos que cuando tenemos un índice por debajo del 55, las vacas están en su área de confort y no tendremos problemas desde el punto de vista de pérdidas de preñez. Pero una vez que alcanzamos y rebasamos los 55 puntos de THI, empezamos con este problema, ¿sí? Y conforme va aumentando el nivel de estrés o grados THI, el problema se vuelve más grave. Vemos cómo cuando rebasamos los 65 puntos de THI, ya estamos hablando de porcentajes de pérdida de preñez que rebasan el 12%. ¿Sí? Pues bajo este escenario sabemos que es una situación que hoy en día con los mecanismos que tenemos para crear las vacas durante el verano lo hemos venido reduciendo. Este autor señala que durante el verano comparado con el invierno, las vacas que sufren de estrés calórico tienen casi 4 veces más riesgo, más probabilidades de perder los embriones comparado con esas mismas vacas durante una época donde están en una condición climática favorable para ellas. Entonces, bajo este escenario, pues la encomienda es que es necesario enfriar a las vacas. Me da de verdad que un gusto tremendo cuando voy a Torreón y veo todas las estrategias que hoy se implementan para enfriar a las vacas, aquellos establos que tienen sus salas de enfriamiento y los que no las tienen, pues cómo han implementado mecanismos para enfriar a las vacas varias veces durante el día y reducir los efectos que esto tiene. De hecho, hace algunos meses, estando en Torreón, un ganadero me platicaba que la curva aquella tan pronunciada de la pérdida de la fertilidad en el verano se ha reducido de manera significativa y que ahora estos establos que tienen sistemas de enfriamiento adecuado pueden tener datos de fertilidad casi constantes durante todo el año, ¿sí? Esto habla de que hemos trabajado fuertemente para enfriar a las vacas y hemos demostrado a través del tiempo con múltiples trabajos que esto es necesario y que tiene un efecto positivo en la reproducción, la producción de las vacas e incluso hasta hoy sabemos en la eficiencia del trabajo del sistema inmunológico de los fetos de estas vacas que hoy ya no viven con el estrés calórico. Pero hay otros factores como la mastitis, ¿no? Para no culpar solamente a los patógenos en la pérdida de la gestación, aun cuando la mastitis, obviamente hay patógenos involucrados, pero no son patógenos que directamente afectan al feto, ¿no? Sabemos qué sucede cuando hay inflamación de la urea, liberación de prostaglandinas, endotoxinas y se produce el aborto. Y acá estos autores muestran cómo las vacas que padecieron de mastitis tienen prácticamente entre 10 y 20% de tasa más mayor de aborto comparado con las vacas
que no padecieron mastitis representadas en las barras en este azul más tenue, ¿no? Entonces, aun cuando en nuestra zona, en la comarca lagunera, la mastitis no llega a ser una situación crítica por las mismas condiciones climáticas, sabemos que hay épocas del año en que tenemos incrementos de esta enfermedad y que incluso coincide con las situaciones de calor, porque en el verano también nos cae un poco de agua y también hay que tener en cuenta que esto nos incrementará las interrupciones de la gestación. Pero como venimos señalando, no solamente afectará la interrupción de la gestación, sino que también la proporción de vacas no preñadas, ¿no? Acá vemos una tabla de sobrevivencia de vacas vacías y vemos que aquellas que padecieron mastitis se requirieron prácticamente de un ciclo más para lograr concebir comparada con aquellas que no padecieron mastitis antes del servicio, ¿sí? Bien. Y cuando hablamos de las causas patológicas, donde hay involucrados agentes infecciosos, bueno, pues sabemos que pueden aparecer virus, bacterias y algunos parásitos como protozoarios, y que dentro de los más comunes, pues tenemos a los virus de IBR, diarrea viral, bacterias como Leptospira, Brucella, parásitos como Neospora o bacterias como Staphylococcus aureus, entre algunos de los patógenos más comunes. Pongo el mapa de la derecha porque bien estamos hablando de México y particularmente de la zona norte de nuestro país, pero quiero señalar que estos patógenos tienen una distribución mundial. O sea, no es un problema solamente para nosotros, sino que a nivel global tiene una distribución, una presencia muy marcada. Hay unos países que han hecho trabajos fabulosos para controlar patógenos tan potentes como diarrea viral bovina y han logrado avanzar de manera significativa. Pero bueno, en México todavía siguen teniendo una prevalencia muy elevada. Y los efectos que estos patógenos tienen sobre la eficiencia reproductiva de las vacas es muy marcada. Primero, sabemos que patógenos como IBR generan una oforitis, que a su vez generará una disfunción ovárica, reducción en la fertilidad. Y acá ya no solo hablo de IBR, está Leptospira, diarrea viral bovina, que van a causar reducción en la fertilidad, algunos de ellos muerte embrionaria. Sabemos que IBR es capaz de rebasar incluso las primeras barreras de protección en las primeras etapas de desarrollo del embrión, como es la zona pelúcida, y generar muerte del producto en cualquier estadio de la gestación y causar un aborto. Y obviamente los impactos verán directamente sobre la tasa de concepción, a su vez la tasa de preñez, el incremento en los días abiertos en las explotaciones y el incremento en las tasas de aborto de los establos. ¿Sí? Ahora, para ser más enfocados en México, ¿qué tan frecuentes son algunos de estos problemas en nuestro país? Miren, tuve la oportunidad de trabajar hace ya algún tiempo en un estudio. Es un estudio de seroprevalencia que realizamos con otros colegas veterinarios en México ya hace algunos años, pero créanme que trabajo constantemente en el monitoreo de la salud de los atos y la verdad es que lo que yo les voy a mostrar ahora no ha tenido grandes cambios, No ha tenido cambios. Este fue un estudio de prevalencia en donde en aquel entonces evaluamos datos de casi 5.000 animales y en donde encontramos una cero prevalencia, quiero puntualizar, que fue un estudio de cero prevalencia. Encontramos 57% de seropositividad para el virus de IBR en los animales muestreados, que fueron obviamente dirigidos bajo un rigor científico, animales que nunca habían sido expuestos a una vacuna. Por tanto, la generación de anticuerpos venía de una exposición de campo. Cuando evaluamos diarrea viral bovina, la situación no fue diferente a lo que sucede a nivel global. Pues la cero prevalencia que encontramos rebasó el 60%, ¿sí? Para ser más precisos, 66% de los animales que muestreamos en aquellos años nos dieron cero positividad al virus de la diarrea viral bovina. Y como les decía, la tecnología sigue avanzando y yo sigo trabajando todos los días con la salud de los atos y más recientemente, ahora que tenemos acceso a la medicina molecular, pues las pruebas que con mayor frecuencia realizamos ahora son las pruebas de reacción en cadena de polimerasa.
que definitivamente son pruebas de una mayor certeza y precisión porque vamos sobre el patógeno. Y acá solamente les muestro el ejemplo de uno de los diagnósticos que recientemente realicé, donde trabajamos con fetos abortados, y vean ustedes, acá, de los 5 fetos que mandé de un establo con problema, los 5 dieron positivo a una prueba de PCR para el virus de IBR, ¿sí? Entonces, en realidad, los patógenos siguen estando muy presentes en nuestras explotaciones y tenemos que blindar lo más posible la circulación de estos patógenos para reducir la parte patológica de la interrupción de la gestación y de la falla reproductiva. Otro trabajo que también tuve la oportunidad de realizar en colaboración con otros colegas es este que les estoy mostrando acá, donde evaluamos la presencia de leptospira, específicamente leptospira vorpeterseri, más conocida como Harjo bovis, en establos en México. En este caso no estábamos haciendo un estudio de prevalencia, solo queríamos determinar la presencia de Harjo bovis de establos en México. Realizamos un estudio que involucró un poquito más de 320 vacas en establos lecheros, 320 vacas en 20 establos lecheros, y lo que encontramos fue que teníamos una positividad a la prueba de PCR del 66% de las vacas muestreadas, y que de los 20 establos lecheros, 8 de ellos, el 40%, tenían vacas positivas a Leptospira Harjo bovis por la prueba de PCR. Acá quiero puntualizar que la prueba, como no era una prueba de prevalencia, sino una prueba para determinar la presencia, aquí sí hubo una dirección en el tipo de animales muestreados y seleccionamos a vacas con falla reproductiva temprana. Hablando de falla reproductiva, estoy hablando de falla en la fertilidad y muerte embrionaria temprana, para dirigirlas hacia la prueba, porque sabemos que esta leptospira causa principalmente estos 2 factores, ¿sí? Entonces aquí sí fue dirigida de esa manera, y esto fue lo que encontramos, ¿no? Cuando se hablaba, quizás 2 años antes, en el 2012, cuando no teníamos todavía la probabilidad de determinar en México al menos una prueba de PCR para Leptospira vorpeterseri, y se habla de que probablemente no la teníamos. Con esto estábamos demostrándolo, y quiero comentarles solamente por cultura general que esta prueba la extendimos a la ganadería del sistema vaca becerro en México, y los resultados fueron muy parecidos a lo que vimos en el ganado lechero. Bien, entonces, acá demostramos que teníamos una elevada prevalencia de patógenos, por lo cual, como veterinarios, tenemos la responsabilidad de realizar un diagnóstico preciso y construir el programa de salud más adecuado para reducir el impacto económico que tienen estas enfermedades en nuestras explotaciones ganaderas. Ahora, cuando hablamos de diagnóstico, y que no voy a profundizar en esto, es solo esta lámina, hay puntos críticos a considerar. Hay que tener una historia clínica lo más completa posible, que nos permita evaluar la dinámica del evento para continuar con nuestro proceso de diagnóstico. Hay que determinar con claridad los signos y las lesiones, signos clínicos, si es un animal o animales enfermos, y lesiones que pueden producir, incluso si son patógenos que pueden producir la muerte o el aborto, pues hay que llegar hasta las lesiones de necropsia y más allá. Las lesiones en los tejidos a través de pruebas de histopatología y algunas otras pruebas de laboratorio que puedan ser correlacionadas y establecer un diagnóstico preciso, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esto, emitir un diagnóstico presuntivo para entonces sí decidir qué pruebas de laboratorio vamos a solicitar, qué muestras y qué pruebas de laboratorio vamos a solicitar, y una vez que tengamos estos resultados, emitir el diagnóstico definitivo para tomar acciones tanto de manejo como del programa sanitario, que bueno, en realidad el programa sanitario es parte del programa de manejo, pero si lo dividiéramos, bueno, tendríamos que establecer un programa de bioseguridad adecuado. Y dentro del programa de bioseguridad, pues un programa de vacunación adecuado. Ahora, a veces ponemos todo el peso del éxito en las vacunas. Pensamos que, bueno, si determinamos que la causa del aborto era una explotación lechera,
porque tuvimos todo un diagnóstico preciso y sabemos que la causa del aborto fue, de manera imaginaria vamos a hablar, el virus de IBR, pensamos que si vacunamos tenemos resuelto el problema. Y en realidad hay muchas otras cosas que hacer de manejo, de establecer un programa de bioseguridad para poder impactar de manera positiva en el control de la enfermedad y la reducción de las pérdidas de las gestaciones por el virus de IBR, ¿sí? Solo lo pongo como ejemplo. Y cuando hablamos de vacunación, hay muchas cosas alrededor de las vacunas, ¿sí? Hablábamos hace algunos años de las vacunas de protección fetal, por allá en el año 2003, 2004, cuando empezamos a hablar de que las vacunas ya no solamente estaban destinadas para la vaca que lo recibía o el animal que lo recibía, sino que si era un animal en etapa reproductiva, estas vacunas eran capaces también de proteger al producto que estaba dentro de esta vaca o que estaría dentro de esta vaca. Y recordando solamente que todos como veterinarios, esto es solo como un recordatorio, entendemos que esta protección fetal de que tanto se ha hablado está dirigida para evitar el nacimiento de animales persistentemente infectados, ¿sí? Si bien es cierto, algunas de estas vacunas también tienen protección fetal contra el aborto provocado por IBR, el punto más fuerte de protección fetal de estas vacunas está dirigida a evitar los animales persistentemente infectados, ¿sí? Y más recientemente hablamos también de protección congénita, que es lo que significa la CP, estas siglas. ¿Sí? Porque cuando hablamos de un animal persistentemente infectado de diarrea viral bovina, sabemos que esto ocurre en los primeros 120 días de gestación. Pero si las vacunas estaban diseñadas para proteger contra la infección persistente, entonces, ¿qué pasaba cuando el becerro ya era inmunológicamente activo, ¿sí? Que ya no podría ser persistente? ¿Estaba protegido o no? Ahora, más recientemente estamos hablando de estas vacunas con protección congénita y que se refieren a esta parte de proteger al becerro después de los 120 días y hasta el término de la gestación. Un poquito más adelante voy a mostrar otra lámina con esto, ¿sí? El programa de vacunación también hablamos mucho de cuándo empezar y hablamos de la crianza tan temprano como sea necesario. Quiero decirles que yo soy un apasionado de vacunar becerros jóvenes cuando se necesita. No es que lo voy a hacer siempre. Lo recomiendo hacer cuando la dinámica de las enfermedades en los establos me dice que es necesario vacunar a las becerras muy jóvenes. Indispensable la continuidad de los programas de vacunación y determinar el intervalo entre las vacunaciones de acuerdo a la duración de la inmunidad establecida por la vacuna que estamos utilizando. Y de esta manera, pues, construir un programa de inmunidad en donde decidimos, entonces, voy a vacunar a esta becerrita el día que nace para ganarle la carrera a los patógenos, o bueno, si sabemos que los patógenos pueden atravesar la barrera placentaria y afectar al producto dentro del vientre de la madre, ¿cuándo voy a vacunar a la vaca? Entonces, cuando esté preñada, o antes incluso de servirla, como señalábamos, con vacunas de protección fetal, tanto para la infección persistente como para la infección congénita, y colocar vacunas al menos 30 días antes del servicio. Y yo coloco acá virus vivo modificado, es mi opinión, sé que hay mucha discrepancia entre el uso de virus vivos o virus activos modificados, atenuados, y la parte del uso de virus inactivados o muertos. Yo voy a hablar un poquito hoy de los virus vivos. No quiero decir que es mejor una vacuna muerta o una vacuna viva, solamente voy a mostrar mi punto de vista y la evidencia científica sobre lo que las vacunas vivas pueden hacer. ¿Sí? Y entonces así, bajo este escenario, proteger todos los estadios de gestación desde las primeras etapas de desarrollo embrionario hasta que nazca una becerra sana, continuar con su programa de vacunación y entonces conseguir que esta becerra se convierta en una vaca sana que pueda expresar todo su potencial genético. Solamente para regresar un poquito a la protección fetal, hablaba de que las vacunas de protección fetal hoy están dirigidas a la protección de enfermedad persistente y de infección congénita y que hay que aplicarlas 30 días antes de servirlas. Y acá quiero puntualizar, más que estos 30 días, más que el rubro de seguridad para evitar el efecto detrimental que pudiera tener una vacuna cercana
al servicio sobre el aspecto de la folitis que pudiera provocar si no se usan de acuerdo a las indicaciones de etiqueta. Más que eso, estos 30 días están dirigidos a permitir que la vaca que se va a servir y probablemente preñar dentro de 30 días tenga oportunidad de desarrollar una inmunidad adecuada para que cuando se preñe ya esté protegida y que su producto también esté protegido contra los patógenos, ¿sí? Ahora, hay publicaciones como esta que señalo aquí, que referenció el doctor Paul, que señala que las vacunas de virus activo modificado son 2 veces más efectivas para protección fetal que las vacunas inactivadas. Repito, no quiero seleccionar porque al final voy a mencionar algo sobre la responsabilidad del veterinario para decidir qué tipo de vacunas utilizar. Y aquí solo para terminar con esta parte de protección fetal y hacerlo más claro, en la línea del tiempo de abajo tenemos una vaca que concibe en el día 0 y señala el rubro en el que puede existir una infección persistente por diarrea viral bovina, que son los primeros 120 días de gestación, y el tiempo que a partir del día 120, cuando el becerro ya es inmunocompetente, no quiero decir que su sistema inmune esté maduro, quiero decir que ya es capaz de responder, no está maduro, pero es capaz de montar respuestas específicas, ¿sí? Y a partir de ahí podría considerarse un animal infectado congénitamente porque nacerá seropositivo. Bien, ahora, cuando hablamos de diarrea viral bovina y tenemos un estado en el que está circulando el virus de diarrea viral bovina, el riesgo de infección de los fetos es hasta del 10%, ¿sí? Porque el virus está circulando. Pero miren este dato. Tenemos hasta un 10% de riesgo de que se infecten los fetos, pero la probabilidad de que nazca un persistentemente infectado es menor al 1%, prácticamente la mitad del 1%. Sin embargo, el riesgo de que nazca un congénitamente infectado es del 10%. Y acá hay dato importante que dice que los becerros congénitamente infectados tienen 2 veces más riesgo de enfermedad severa cuando es infectado por algún patógeno, comparado con los becerros que no fueron alcanzados por el virus de diarrea viral bovina, mientras estuvo preñada la vaca entre el día 120 y el término de la gestación. Ahora, una vez que este becerro nace y nace sano, hablamos de vacunar la crianza, pero ¿cuándo empezar a vacunar a la crianza? Ayer escuché una pregunta que decía, ¿qué tan temprano puedo vacunar a la becerra? ¿Sí? Y bueno, hay que considerar que el sistema inmune del feto empieza a trabajar alrededor del del día 120 de gestación. Repito una vez más, siendo enfático, no estoy diciendo que sea maduro. Estoy diciendo que hay reportes desde hace décadas de que este sistema inmunológico puede montar respuestas inmunes específicas, por tanto se señala como inmunocompetente. Ahora, el otro rubro que quise montar esta lámina aquí, porque hubo una pregunta el día de ayer, y bueno, ojalá y estén muchos de los involucrados el día de ayer en las presentaciones, porque preguntaba también sobre la interferencia de los anticuerpos maternos. La doctora Amelia ha publicado en los últimos años muchos trabajos sobre la interferencia de los anticuerpos maternos con la vacunación, y ella este es uno de tantos trabajos donde dice que los animales vacunados en la cara de los anticuerpos maternos o con un buen nivel de anticuerpos maternos adquiridos del calostro son capaces de responder a las vacunas, pero lo hacen a través de células T, ¿sí? Y mejor aún, lo hacen a través o se demuestra a través de pruebas de desafío cuando los becerros que fueron vacunados son expuestos a los patógenos, ¿sí? Con mucha frecuencia he escuchado veterinarios que dicen, bueno, vamos a vacunar a las becerritas muy jóvenes y vamos a medir anticuerpos semanas después para ver si respondieron a la vacuna. Estos becerros que tienen anticuerpos pasivos muy elevados probablemente no monten una respuesta de anticuerpos a nivel de IgGs, pero sí una respuesta celular a nivel de células T que van a tener una protección efectiva en contra de los patógenos y que fueron producidas en respuesta a la vacunación de estas becerras de manera temprana. Consideraciones que hay que tener. Hace ya algunos años, algunos investigadores
que muestran la capacidad de respuesta inmune neonatal, determinan que en el neonato es una situación fisiológica. Hay depresión de algunos mediadores de inmunidad, como el interferón gamma, que miren ustedes aquí otra vez en la barra del tiempo, es el día del nacimiento, y que tiene una depresión durante al menos una semana después del nacimiento, y por eso es que se señala, no toques a los becerros con vacunas parenterales, vacunas que son inyectadas, ya sea por vía intramuscular o subcutánea, por al menos los primeros 7 días de vida. Cuando hablamos de vacunas intranasales que utilizan inmunidad mucosal, es otra situación, pero acá estamos hablando de vacunas que serán administradas por vía inyectada, ¿sí? Ahora, el papel de las vacunas en la prevención de enfermedades, hay que estar conscientes que requieren de tiempo para iniciar protección, requieren de continuidad en los programas, no generan la misma respuesta en todos los animales vacunados, porque hay diferencias en la edad, en el estatus nutricional, incluso de salud, si tiene o no tiene parásitos, el manejo de la vacuna, tiene factores que pueden montar una respuesta diferente en las poblaciones animales, ¿sí? Y acá solo estoy poniendo un ejemplo porque mi opinión ha sido siempre que el programa de vacunación debe ser construido de acuerdo a las necesidades de cada establo, ¿sí? Entiendo, puedo tener en una misma zona, pongo el ejemplo de La Laguna, donde hay muchísimos establos lecheros y donde podríamos pensar, son vacas que están en la misma región, bajo un sistema de producción muy similar, pero la verdad es que cuando yo visito los establos, la problemática reproductiva e infecciosa es diferente en los establos, ¿sí? No hay enormes diferencias, pero estas pequeñas diferencias me llevan a tener puntos específicos de la elaboración de los programas sanitarios para los establos. Entonces, yo prefiero siempre hacer hacer un programa de salud específico para cada explotación. Y cuando hablamos de vacunas vivas, miren ustedes, como siempre proponemos y cuidamos la seguridad, porque no se propone vacunar a las vacas pelladas, siempre vacunamos vaquillas antes del servicio, y si hablamos de vacas después del parto para no poner en riesgo las gestaciones, que aún así hay vacunas que tienen pruebas de seguridad para ser utilizadas bajo ciertas condiciones en ganado prellado, ¿sí? Ahora, en estos programas siempre habrá vacas que se abren de su periodo su periodo abierto y que deben ser revacunadas antes de volverlas a servir, porque la duración de la inmunidad no nos daría para cubrir todo el tiempo. Ahora, ya estoy terminando esta parte. ¿Por qué usar vacunas vivas? Los estudios reportan mayor protección fetal, menos reacciones adversas, no afecta la producción de leche. Sabemos que cuando ponemos una vacuna inactivada tiene un ayudante y la leche, cuando vacunamos vacas en producción, los siguientes 3 días se caerá 3 hasta 4, a veces un poquito más de leche durante 1 o 2 días. Y si vacunamos 1,000, 2,000, 3,000 vacas, estamos hablando de miles de litros de leche que se dejaron de producir por el efecto de la vacunación, ¿sí? Mayor duración de la inmunidad con las vivas, menos vacunaciones por año y seguras cuando utilizan de acuerdo a las indicaciones de etiqueta. Ya nada más para fortalecer esta parte, estoy terminando esta situación de las vacunas. Hay reportes que señalan, por ejemplo, que las vacunas vivas tienen 2 veces más capacidad de reducir el riesgo fetal comparado con las vacunas inactivadas. También en una escalada de eficacia se habla de que si yo utilizo en las novillas una sola dosis de vacuna inactivada antes del servicio, no es muy recomendado porque el nivel de protección fetal va a ser muy bajo. Si utilizo 2 dosis antes del servicio, la segunda 30 días antes, mejora el nivel de confiabilidad, pero no es mejor que utilizar una sola dosis o utilizar 2 dosis de virus activo antes del servicio, ¿sí? Cuando hablamos de seguridad, acá está el punto crítico, ¿no? Cuando se habla de comparar las vacunas vivas o muertas, siempre viene a la mesa el punto de seguridad. Definitivamente las vacunas inactivadas siempre serán mucho más seguras, pero la eficacia, particularmente hablando de la protección fetal, del menos dosis por año y lo que acabamos de mencionar, será mejor para las vacunas vivas, ¿sí? Ahora, la principal preocupación cuando hablamos de seguridad de estas vacunas es el aborto que puede estar asociado a la vacuna debido a la fracción de IVR. Cuando esto sucede es principalmente debido a un uso inapropiado de las vacunas.
Es muy raro que suceda aborto en animales que fueron vacunados apropiadamente. Los casos por cada 10.000 dosis utilizadas en ganado preñado, utilizadas de manera adecuada, son bajos y extremadamente consistentes. Ahora, cuando hablamos de pérdidas reproductivas, esto sucede cuando vacunamos, son vacas que reciben por primera vez una vacuna de virus vivo, ¿sí? Son vacas seronegativas que no han estado nunca expuestas al virus. Y entonces sí, pueden provocar oforitis, hablábamos que pueden dañar incluso, generar necrosis folicular y luteal, que puede producir falla reproductiva. Ayer se mencionaba también cuánto dura esa falla reproductiva. Estos autores hablan que se produce solamente en el siguiente celo después de la vacunación, que no se ha demostrado que tenga algún efecto detrimental a largo plazo sobre los ovarios, sobre los parámetros reproductivos, y que puede ocurrir con virus vivo, pero en animales que nunca han sido previamente vacunados con virus vivo. Esta es la cascada de publicaciones que respaldan a lo que estoy señalando en el artículo anterior. Como decíamos siempre, mostrar la medicina basada en evidencias que los autores han mostrado. Entiendo también que hay otra línea de investigación de otro grupo de autores que soportan el uso de las vacunas inactivadas o muertas, y de igual manera los respeto. Yo empecé hablando de las vacunas vivas, señalando que es mi opinión como veterinario y que todos los que estamos hoy en esta reunión somos veterinarios y tenemos la capacidad de discernir de acuerdo a la información científica, que es lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Vacunas de virus vivo en los establos lecheros en México. Definitivamente, en mi opinión, creo que alrededor del 80% de las vacas lecheras en México durante más de 2 décadas han sido vacunadas con virus activos o virus vivos. Hay que tener en cuenta que las vaquillas o vacas que reciben una vacuna de virus vivo antes del servicio seguramente tienen un historial de vacunación en los establos en México, porque los programas con virus activo inician en la crianza de manera muy temprana, y cuando una vaquilla llega a recibir una vacuna de virus vivo antes del servicio, al menos tiene una dosis, pero seguramente tendrá 2 antes de esa dosis previa al servicio. Y si es una vaca, tendrá 2 o 3 dosis de virus vivo o más en su vida, ¿sí? Tiene menor efecto sobre la producción de leche cuando se utilizan vacas en producción, y son seguras cuando son administradas de acuerdo a la indicación de etiqueta. Ayer se hablaba también del efecto detrimental de las vacunas de virus vivo sobre la reproducción. Hay otros trabajos que señalan otra situación donde esta publicación habla de que la tasa de concepción no se afectó en los animales que recibieron un virus vivo. Quiero señalar que de este estudio, las vaquillas sometidas ya venían con programas de vacunación de virus vivo desde becerras, ¿sí? Y miren acá, este estudio demostró que aún aplicando la vacuna 3 días antes de la inseminación, no hubo diferencias con los animales que se vacunaron hasta 40 días antes de la inseminación. Acá sé y entiendo que pueden decir, bueno, ¿y en dónde está el grupo control de las vacunadas con vacunas muertas o las no vacunadas? Acá el estudio está disponible de manera completa, donde no se utilizó un grupo control porque se buscaba una tasa de concepción a primer servicio en estas vaquillas superior al 45%, y quiero señalar que no hubo diferencias entre las vacunadas 40 días y las vacunadas 3 días antes del servicio. Ya solo para terminar, quiero recalcar lo que he venido mencionando durante toda la presentación, y es que los ganaderos necesitan soluciones, y para eso tienen al médico veterinario. Quiero señalar que hace tiempo los veterinarios dejamos de ser las personas que solo curamos vacas. Hace algunos años empezamos a hablar de medicina de producción, donde estamos enfocados a mejorar la salud de los datos para mejorar la rentabilidad de las explotaciones, ¿sí? Entonces, la toma de decisiones debe estar enfocado no en un animal, sino en hacer medicina de producción que mejore la rentabilidad de las explotaciones. Y cuando hablamos específicamente de las vacunas, hay que tener claro que las vacunas por sí solas no son la solución a los problemas en los establos. Que proporcionar vacunas de calidad dentro del contexto de un programa elaborado por un veterinario profesional de la salud de hato es una solución. Y más que decidir qué vacuna, es decir, cómo utilizarla, cuándo utilizarla,
sí definir, de acuerdo a las necesidades de las explotaciones y la convicción, alineado con la información científica que hoy con la tecnología del Internet es un mundo de información y que nos permite normar nuestro criterio como profesionales. Debemos diseñar un programa de salud que cumpla las necesidades para mejorar la rentabilidad de las explotaciones lecheras. Esta es la última lámina. Ahora sí, creo que me pasé. No, estoy dentro de tiempo. Tenemos, dije yo, 45 a 50 minutos. Damos lugar a preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por permitir compartir con ustedes estos minutos y quedo a sus órdenes si hay alguna pregunta. Y definitivamente no solamente preguntas, tengo la gran suerte de estar hoy, aunque sea vía remota, con un gran número de profesionales que podemos emitir comentarios con toda confianza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alberto García. Muchísimas gracias. Tenemos algunas preguntas. Tenemos un poco tiempo para dar pie a la plática de Martín Cruz. La primera es, Alberto, tomando en cuenta que las vacunas no confieren inmunidad al 100%, ¿qué estrategias puntuales se deben de realizar para alcanzar el mayor porcentaje de eficiencia en la vacunación? Excelente. Y definitivo, solo para puntualizar, la parte de las vacunas es lo más controlado por nosotros, porque decidimos cuándo, con qué y qué programa de vacunación vamos a utilizar. Pero incluso en una vacunación, en el mundo ideal, realizada al 100%, siempre habrá cosas más selectivas que hacer y la segunda parte es reducir el desafío. Sabemos que la enfermedad en los ganados se da justo en el cruce entre la resistencia del ganado generada por una vacuna y el desafío presentado en el hato de acuerdo al nivel de exposición a los patógenos que tiene el ganado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejorar nuestro programa de bioseguridad. La entrada de ganado, sé que hay hatos cerrados, pero hay algunos otros que no lo son. Entonces, resguardar o cuidar celosamente las cuarentenas para el ingreso de nuevo ganado, establecer un programa de bioseguridad para el acceso al personal. Creo conocer la mayoría de los establos en México y en la mayoría de los establos entro con los niveles de bioseguridad más bajos, ¿sí? Conozco también explotaciones de cerdos y de aves y los niveles de bioseguridad son muy diferentes a los que nosotros tenemos en las vacas. La única diferencia es que las enfermedades en las vacas, la mayoría no las matan, pero causan impacto fuertísimo en la productividad y en las aves y en los cerdos los matan. Entonces es muy impactante ver que se mueren. Pero el impacto económico en las vacas de estas enfermedades también es muy grande. Entonces deberíamos mejorar nuestro programa de bioseguridad, regresar o instalar, aquellos que no los tienen, los filtros sanitarios, desde los tapetes, la ropa con la que entramos, el calzado con el que entramos, restringir la entrada al establo, la gente que solo va a cuestiones administrativas, que llegue a la oficina y la que va al establo no lo tiene que hacer. Y un punto que podemos nosotros trabajar en nuestro programa de salud es mejorar el confort del ganado al máximo nivel, ¿sí? Reducir el estrés, que esto nos permitirá mantener el sistema inmunológico mucho más activo. Sabemos que las vacas lecheras son animales de alto rendimiento, que tienen un nivel de producción, de estrés de producción muy alto, entonces hay que darles el mayor confort para asegurar que el sistema inmune pueda responder a la aplicación de las vacunas. Es muy general, créanme que la parte de un programa de bioseguridad nos ocuparía otra plática por completo, que si en algún momento me dan la oportunidad de hacerlo, con mucho gusto para puntualizar del programa de bioseguridad, no solamente la parte de vacunación. Muchas gracias. Gracias, doctor. Otra pregunta. En tu experiencia, ¿qué medida de control recomiendas en un hato con una alta prevalencia de neospora? Ok, excelente. Yo ahí digo, lástima que no tengo completa la pregunta, porque yo preguntaría si la prevalencia es cero prevalencia o tienen otro tipo de diagnóstico. Yo quiero comentarles, les decía que hago mucho muestreo en México y quiero decirles que la cero prevalencia a neospora en los establos en México es altísima. Podría asegurar que más alta que lo que les mostré de diarrea viral bovina, es decir, más del 60%, ¿sí? La cero prevalencia es muy alta. Sabemos que no tenemos vacunación, entonces también conocemos cuál es
el ciclo de vida de Neospora. Sabemos que hay huéspedes intermediarios y acá la medida de control específicamente para Neospora es el control de sus hospedadores intermediarios como son los perros, ¿no? Sabes que se completa el ciclo en la vaca, pero que debemos controlar al máximo a los perros en las explotaciones y tener mucho más cuidado en la higiene de las bodegas para evitar contaminación de los alimentos, principalmente por los huéspedes intermediarios, ¿sí? Luego tenemos una vacuna, sabemos que es un protozoario y que las vacunas que en algún momento tuvimos en el mercado no ofrecían o no dieron el nivel de protección que buscábamos y salieron del mercado. Entonces, el control está básicamente dirigido en el manejo, reducir el desafío y el control de los hospedadores intermediarios. También es cierto que hace varios años sabemos que Neospora solita tiene un impacto relativamente bajo, no quiero decir bajo, relativamente bajo en la presentación de los abortos, pero se asocia tremendamente con otros patógenos como leptospira, como diarrea viral bovina, como brucela. Entonces, controlar el resto de los patógenos para reducir el impacto que la Neospora tiene, ¿sí? Porque sabemos que ella solita sí nos causa abortos, pero sabemos que no es tan agresiva como pudiera ser una brucela, o IBR, una diarrea viral bovina o una leptospira. Gracias. Gracias por tu respuesta. Aquí nos escriben, igual la convocatoria que tuvimos es tremenda, son 507 participantes y de muchas partes y de muchas latitudes. Es una pregunta seguramente de algún colega del trópico. Y afortunadamente, pues tú también tienes mucha experiencia en ganado de pastoreo. Y aquí la pregunta. ¿Estas mismas estrategias que acabas de comentar se pueden implementar en búfalas? Muy buena pregunta. Mira, sí, yo pensaría que como no vivo así es, hay una parte importante que debo comentar. Aún cuando conozco explotaciones que utilizan estas vacunas en el ganado, como tal, hay pocas publicaciones alrededor de las búfalas. Las búfalas tienen muchas ventajas desde muchos puntos. Su rusticidad las hace muy resistentes a varias situaciones, entre ellas algunos patógenos. Conozco explotaciones de búfalas que están utilizando estas vacunas con buenos resultados, ¿sí? Realicé en alguna ocasión diagnóstico de búfalas, específicamente para leptospira, y encontramos positividad en las búfalas en México, en el sur de México. Implementamos programas de vacunación y tuvieron resultados bastante sólidos, bastante buenos. Entonces yo te diría que sí, pero si tienes interés específicamente en búfalas, te puedo contactar con un veterinario, colega mío, que está en Sudamérica y que tiene mucha experiencia en los programas sanitarios en búfalas. Sí, yo tengo poca experiencia en búfalas, te puedo decir que lo poco que conozco, sí implementamos estos sistemas de vacunación y trabajan de manera adecuada, pero puedo contactarte con alguien que tiene mucha más experiencia en búfalas. Muchas gracias. Tenemos muchísimas preguntas, pero bueno, ahí te las vamos a hacer llegar por cuestiones de tiempo. Por cuestiones de tiempo, vamos a hacerlas llegar a sus correos electrónicos. Muchas gracias. Paso los micrófonos al doctor Fernando Esteban Satarain, y no sin antes agradecerles a todos ustedes su participación a este evento y en lo particular a Alberto García. Muchas gracias, Alberto. Al contrario, muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Pues excelente la participación del doctor José Alberto García Escalera. Muy agradecidos por tu participación y colaboración para este ciclo de conferencias. Igualmente agradezco a Juan Francisco Estrada, que es representante aquí en la Laguna de MCD, que nos hizo el favor de apoyarnos en esta ponencia tuya.